Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de psicobiología virtual. Yo soy Isabela Nécula y hoy vamos a estar hablando sobre los maravillosos efectos que tiene la nicotina sobre nuestro cerebro, en concreto sobre un neurotransmisor muy importante denominado dopamina. Así que, dentro vídeo. Para empezar, vamos a explicar qué es la dopamina. Como ya he explicado antes, la dopamina es un neurotransmisor que, si bien tiene otras funciones en nuestro cerebro, como por ejemplo la función motora, hoy vamos a estar destacando su papel dentro del circuito de recompensa. El circuito de recompensa es aquel que se va a activar no solamente en todos los tipos de adicciones, sino también en general, pues cuando tengamos algún tipo de sensación placentera. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho el queso, al ingerirlo voy a elevar mis niveles de dopamina. Eso mi cerebro lo va a interpretar como me gusta, quiero más. Y entonces repito, y una vez que repita voy a seguir pensando lo mismo y voy a seguir queriendo más. Eso es un circuito de recompensa. En concreto se trata de un circuito de retroalimentación positiva, ¿vale? Así es como funcionan las adicciones. ¿Eso significa que el queso sea adictivo? Puede. Así pues, como ya hemos comentado, la dopamina va a ser un neurotransmisor crucial dentro de los circuitos de recompensa de todos los tipos de adicción. No solamente existen las adicciones a sustancias químicas, por ejemplo, pues la nicotina u otros tipos de sustancias que no voy a estar mencionando en este vídeo, sino que, como ya sabéis, también existen pues la adicción a los juegos, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto que en cada uno de los circuitos de recompensa vamos a tener una serie de neurotransmisores y una serie de circuitos específicos que son muy variados, la dopamina es el neurotransmisor por excelencia, el que va a ser el punto clave y común de todas las adicciones. Entonces, ¿por qué estamos hablando hoy sobre la adicción a la nicotina específicamente? Porque es una de las más frecuentes. El tabaco al final es uno de los elementos tóxicos más aceptado dentro de nuestra sociedad, y es por eso que tenemos una muy elevada tasa de adictos a la nicotina. Y además es muy importante remarcar que estos mismos pacientes con adicción a la nicotina suelen tener muchas otras comorbilidades psiquiátricas. No solamente otro tipo de adicciones, sino, como digo, pues otro tipo de patologías. No es infrecuente que las encontremos en estos pacientes. Cuando un individuo consume tabaco, la nicotina va a ejercer sus efectos sobre los receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos son unos receptores que tenemos nosotros de forma natural en nuestro organismo, y en sí estos receptores nicotínicos son unos subtipos de receptores de acetilcolina. La acetilcolina en sí se trata de uno de los neurotransmisores más importantes de nuestro organismo y tiene, como decía, dos subtipos, uno nicotínico y uno muscarínico. En este caso nos vamos a estar fijando en los receptores nicotínicos, que a su vez se subclasifican en dos tipos, los alfa 4 beta 7 y los alfa 7. Cuando el individuo consume nicotina, como ya he dicho, va a tener un efecto sobre estos receptores nicotínicos. Sin embargo, estos van a estar localizados en diferentes tipos neuronales, que a su vez van a estar localizados en diferentes partes del cerebro. Os dejaré un esquema para poder visualizarlo. En sí, y para simplificarlo, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a tener tres inputs de la nicotina sobre la dopamina. Tres inputs, dos positivos, uno negativo. Repito esto, tres inputs mientras el individuo está consumiendo, dos positivos, uno negativo. Por un lado, la nicotina va a ejercer un efecto directo, sobre el receptor alfa 4 beta 7 de la neurona dopaminérgica situada en el área tegmental ventral. Así pues, va a estimular de forma directa la producción de dopamina, que, como ya hemos dicho antes, está relacionada con todo este circuito de recompensa. Por otro lado, la nicotina también va a estar estimulando la neurona glutamatérgica, que lo que va a hacer es producir más glutamato. El glutamato es uno de los neurotransmisores estimulantes más potentes que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que va a estimular? Pues la producción de dopamina. Entonces, la nicotina en este punto va a actuar
no sobre los receptores alfa 4 beta 7, sino sobre los receptores alfa 7 de la neurona glutamatérgica, que a su vez va a estimular posteriormente la producción de dopamina. Aquí es donde vemos el ejemplo de estimulación indirecta de la nicotina sobre la dopamina. Ya tenemos los dos inputs positivos de la nicotina sobre la dopamina. Nos queda ¿cuál? El negativo. En este caso lo que ocurre es que la nicotina va a activar el receptor alfa 4 beta 7 de una interneurona GABA. El GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. ¿Y qué es lo que va a inhibir? Pues la producción de dopamina. Así pues, en total, como ya hemos dicho antes, tenemos 3 inputs, 2 positivos, 1 negativo. En total es un input positivo. Aún así, ojo, porque eso no es lo más interesante sobre la relación que tiene la nicotina con la dopamina. Lo más interesante es lo siguiente, y es que las empresas tabaqueras han conseguido dar con la clave exacta para hacer que la nicotina siga ejerciendo su efecto estimulante sobre la dopamina, aunque el individuo no esté consumiendo. Esto ocurre por lo siguiente: en el momento en el que el individuo deja de consumir, concretamente en el momento en el que el individuo ha terminado lo que vendría siendo un cigarrillo, ergo, vamos a entendernos, el largo del cigarrillo, que es universal, está estudiado. En el momento en el que el individuo lo termina, se produce una desensibilización de los receptores de nicotina alfa 4 beta 7 sobre la interneurona GABA. Esto va a ser muy importante porque lo que ocurre es que el individuo ya no está consumiendo y debería estar activa la vía natural. La vía natural consiste en una estimulación por parte de la neurona que produce acetilcolina a través del receptor alfa 4 beta 7 de la interneurona GABAérgica. Esto produciría GABA y, como hemos dicho, el GABA es por naturaleza inhibitorio, así que lo que tendríamos es una inhibición de la dopamina. Solamente un input sobre la dopamina que sería inhibitorio. ¿Por qué? Porque el resto no estarían activos. Esta vía natural, que es la que se daría en ausencia de nicotina, queda desensibilizada, es decir, el receptor alfa 4 beta 7, por mucho que esté recibiendo acetilcolina, no va a responder ante ella, por lo tanto no se va a producir GABA y por lo tanto seguimos teniendo un aumento de dopamina a pesar de que el individuo no esté consumiendo. A esto se le denomina desensibilización y, como hemos comentado anteriormente, la desensibilización ocurre en el tiempo aproximado que una persona tarda en consumir un solo cigarrillo. Posteriormente, cuando este receptor vuelve a trabajar con normalidad, vamos a hablar de resensibilización. Y esta resensibilización va a depender también del tiempo, cosa que también está muy bien estudiada por las empresas que se dedican a la fabricación del tabaco. En concreto, lo que se ha visto es que un fumador medio, que duerme alrededor de unas 7 horas, va a consumir unos 20 cigarrillos en un día, dejando unos 45 minutos aproximadamente entre un cigarrillo y otro. Exactamente ese es el tiempo, es decir, 45 minutos, lo que se tarda en resensibilizar el receptor de nicotina. Ojo, ¿qué es lo que ocurre cuando se da la resensibilización? Bien, aquí el receptor vuelve a estar abierto, por lo tanto vuelve a recibir, si el individuo no está consumiendo, vuelve a recibir el estímulo de, en este caso, la acetilcolina, se produce GABA, que le va a dar una señal inhibitoria muy fuerte a nuestra neurona dopaminérgica. Y ojo, porque cuando disminuye la dopamina, nuestro cerebro comienza a ponerse ansioso, comienza a decir, oye, yo antes tenía algo que me estaba gustando mucho, que me mantenía tranquilo, con lo que yo me sentía a gusto, y ahora de repente no lo tengo. Eso es lo que el individuo va a percibir como una necesidad muy fuerte de consumir. Y si bien es cierto que toda esta red neuronal y esta sinapsis se encuentran alteradas debido a la nicotina, los individuos en general siempre van a intentar ofrecer una respuesta compensatoria a aquello que le está ocurriendo. ¿Por qué? Porque fijaros, si un paciente que consume
alrededor de 20 cigarrillos al día, que mantiene prácticamente de forma constante desensibilizados sus receptores de nicotina, al final estos nunca van a funcionar de forma correcta. Es decir, que los receptores de nicotina nunca van a poder responder de forma correcta a la acetilcolina. Nuestro organismo en general, para intentar paliar este déficit, lo que va a hacer es generar más receptores de nicotina. Aunque fijaros que ahí realmente no está el problema, pero eso es lo que nuestro cuerpo intenta hacer. Genera muchos más receptores de nicotina esperando que alguno quede sin desensibilizar. Sin embargo, ojo, cuidado al dato, porque cada vez que un individuo consume un cigarrillo, esto lo que va a producir es la desensibilización completa, total, es decir, del 100% de los receptores de nicotina. Este tipo de reacción no se da de la misma manera, es decir, no se da en las mismas proporciones con otro tipo de sustancias. Existen muchas sustancias, fármacos, etcétera, que lo que producen es una inhibición, por ejemplo, del 30, del 50, del 70% de los receptores, o bien en algunas ocasiones tenemos ejemplos donde el tanto por ciento inhibitorio depende de la concentración que le estemos administrando al individuo. En este caso, repito, no es así. Cuando el individuo consume un solo cigarrillo, se van a inhibir todos los receptores, da igual si tengo uno como si tengo 1000. Bien, ¿qué es lo que pasa, sin embargo, en una persona que ya es muy adicta al tabaco y que ya lleva años consumiendo y que todos los días se fuma no solo uno, sino más de un paquete? Pues, como ya he comentado anteriormente, va a ir aumentando el número de receptores nicotínicos que tiene, siempre esperando que alguno funcione, aunque eso no da resultado. Más bien tiene efectos negativos y os voy a contar por qué. ¿Os acordáis que antes he mencionado que cuando se da una resensibilización de los receptores, en general lo que se va a dar es una disminución de la dopamina y eso va a generar muchas ganas de consumir en el individuo? Imaginaros si en vez de tener resensibilizado un solo receptor, como soy una persona, al ser una persona que ha estado consumiendo muchísimo, de repente tiene resensibilizados 1000 receptores. Va a tener muchísimo más estímulo inhibitorio sobre la dopamina y por lo tanto va a tener aún muchísimas más ganas de consumir, lo cual tiene mucho sentido. Fijaros que al final todos conocemos a algún fumador que lleva muchísimos años consumiendo y que literalmente no puede estarse 5 minutos sin tabaco. Y es por esto que yo os acabo de mencionar. Así que bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado mucho esta pequeña clase sobre la nicotina y la dopamina. A mí el mundo de las adicciones y de cómo funcionan los circuitos de recompensa me parece súper interesante, así que si queréis saber más, no sé, dejádmelo en los comentarios y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.